Puedes empezar en Data y ser muy transversal. Después puedes adoptar un rol más funcional. Soy Product Data Analyst o estoy muy cerca de marketing y ventas. Tú diseñas tu carrera y eso es lo bueno y a la vez lo difícil, ¿no? Que hay tantas opciones. Yo cuando hablo con compañeros o con amigos me dicen, tío, es que es un poco abrumador. Yo creo que a veces todos nos dejamos llevar por el emprendimiento. Ha de ser trabajar 24/7, los 7 días de la semana. Hay periodos en los que tienes que hacerlo, pero también al final hay que tener una vida saludable y después cuando vengan épocas donde tengas que trabajar muchísimo, pues lo harás con ganas y lo harás con energía. Hace 5 años un Data Scientist hacía cosas muy diferentes a las que hará un Data Scientist de aquí 2 o 3 años de media. Por eso tener esta visibilidad y estar al día de estas tendencias es importante. Y especialmente en Data, ¿no? Que está evolucionando mucho y muy rápido. Esto es una carrera a largo plazo, que hay que estar ahí siempre, cada día, y no dejarte llevar por los fallos, los fracasos del día a día, ser siempre constante. Yo creo que uno de los insights claves cuando estás empezando en esta carrera de Data Analyst o de cualquier tipo de rol en Data es saber que Bienvenidos un día más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias detrás del mejor talento. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy CEO y cofundador de la compañía y hoy tengo el placer de tener conmigo a Sergi Gómez, que es cofundador y CEO de Saibo y también va a ser el futuro Vertical Leader de la comunidad de data de Nova en España. Así que para todos aquellos que os interese el mundo de los datos, de la inteligencia artificial, que sigáis los desarrollos que están ocurriendo en el mundo de la IA, bueno, pues creo que tenemos un podcast apasionante, así que Sergi, muchísimas gracias por venir. Encantado de estar aquí. Tú, en este caso, me hacía especial ilusión que vinieras, porque aparte de ser miembro de Nova desde el origen del origen, has sido un miembro súper engaged, nos hemos hecho muy amigos por el camino, ¿no? Sí, y creo que compartimos como una historia parecida en muchos aspectos y compartimos mucho, así que me hacía especial ilusión venirme aquí a Barcelona a estar contigo y también contar tu historia, que es muy chula, y contar lo que tenemos por delante de los Vertical Leaders. Así que si quieres, antes de adelantarme yo, para dar contexto a quien que nos escuche, quien nos vea, resume brevemente tu historia en 1 o 2 minutos y ahora vamos un poco a esta comunidad de perfiles de data que vamos a construir. Sí, total. Que por cierto, yo creo que fui de los 10 primeros miembros de Nova Barcelona. Correcto. Sí, fuiste City Leader, ¿no? O bueno, estaba Nico, pero tú ayudabas mucho a Nico, ¿no? Sí. En el origen. Es decir, que siempre he estado muy metido. Cuando yo estaba en Colombia, es cuando empezaste a ayudarme un montón ahí. Yo me acuerdo que hace la tira ya. O sea, era otra Nova, de hecho, era la pre-Nova. Exacto. Me encanta ver toda la trayectoria de esta comunidad. Es apasionante. Entonces, ¿quién soy yo? Sergi Gómez, 32 años, de Tarragona. Aunque desde que empecé la uni he estado en Barcelona viviendo. Estudié Ingeniería Industrial aquí en la Politécnica de Cataluña, aunque ya desde los inicios siempre lo que más me gustaban eran las asignaturas de programación, donde había mucha analítica de datos, números, cálculos, hasta el punto de que cuando acabé la carrera me puse a trabajar de ingeniero de campo, en el sector del oil and gas, viajando por todo el mundo y demás. Pero me di cuenta de que me gustaba demasiado toda la parte de programación y decidí volver a la uni y en ese caso hacer un máster de matemáticas aplicadas. Y bueno, ahí empezó todo, porque es cuando descubrí el mundo de ciencia de datos, machine learning y bueno, fue un gran descubrimiento y eso me llevó a especializarme en este mundo. Empecé a trabajar como data scientist o científico de datos para una consultora pequeñita especializada en analítica avanzada, Kernel. De ahí salté a una consultora más grande, donde tú también estuviste, BCG, Boston Consulting. Y después de estar 5 años como consultor, también pasé por alguna startup, siempre en temas de data y tecnología. Decidí fundar o cofundar mi propia firma y en eso estamos. Y para el que no conozca Saibo brevemente, ¿qué es lo que hacéis? Básicamente Saibo es el data partner para las compañías que quieren llevar la analítica de datos al siguiente nivel. Les ayudamos a montar toda la base tecnológica para poder explotar los datos y ofrecemos servicios de consultoría por encima de la tecnología. Implantamos la tecnología y después les ayudamos a darle valor a los datos. Que nosotros que somos clientes, ¿no? Hemos construido, digamos, todo nuestro data lake con vuestro producto, ¿no? Y encima vuestro equipo luego nos ha ayudado a darle sentido, ¿no? A ese data lake desde, oye, pues saco la data, la guardo en un sitio y luego la exploto hacia un BI que me permita tomar decisiones de negocio, ¿no? Esto es un poco justo. El producto. Sí, Nova ha sido un gran caso de éxito y, me encanta trabajar como
como ese impulsor, ¿no? De vamos a montar una buena base tecnológica para que los datos aporten valor para el negocio y hacerlo en compañías como Nova y otras marcas conocidas de España, ¿no? Estamos muy especializados en este tipo de compañía donde llega un punto en el que quiere llevarlo al siguiente nivel y en ese punto les ayudamos. Claro que la startup típicamente no tenemos los recursos ni la capacidad de montar un equipo de data in-house al principio, ¿no? Pero tenemos muchos datos que queremos explotar y ahí donde encontramos en Saibo un partner muy bueno. Están absorbidos en el Excel, en muchas manualidades. Somos muy así nosotros, mucho Excel. Exacto. Todavía. Pues nosotros lo automatizamos y le damos mucha más potencia a toda la parte de analítica de datos. Y entonces, aparte de este, que es tu trabajo principal, ¿no? Desde ahora, enero de 2025, vas a ser el líder de la comunidad de data dentro de Nova, ¿no? El vertical líder de llamamos. Cuéntanos a qué va a consistir y qué es esta comunidad. Sí, la verdad es que me hace mucha ilusión porque creo que es muy importante, sobre todo en el momento en el que nos encontramos en cuanto a tecnología, pero especialmente todo lo que es datos e inteligencia artificial. Entonces, la comunidad va a ser un espacio donde la gente va a conocer sobre nuevas tendencias, va a hacer preguntas, va a compartir. Pues desde, oye, he encontrado esta herramienta, están hablando de esta tecnología, en mi trabajo me han pedido implementar esto. Entonces va a ser, bueno, comunidad de gente que ya trabaja en este campo, pero que quiere compartir, preguntar, conectar con otros perfiles afines o parecidos. Y sí. Y va a molar un montón, ¿no? O sea, que digamos una especie de espacio, ¿no? Dentro de la app de Nova, dedicado a los perfiles de data de España en este caso, ¿no? Entiendo que son perfiles de data analyst, data scientist y data engineers, ¿no? ¿Cuáles son un poco los requisitos para ser, o cuáles van a ser los requisitos para entrar en tu subcomunidad? Hay que estar metido en el mundillo de los datos, ¿vale? Data es algo muy general, puede ser desde alguien muy técnico, un data engineer, o alguien muy cercano a negocio, un data analyst, un business analyst, ¿vale? Pero has de estar trabajando en datos en tu día a día, ¿vale? Y lo que creo que es muy importante es, que tengas este interés de, oye, vale, yo estoy haciendo esto, pero veo que hay nuevas tendencias, oye, mi rol está evolucionando, ver personas que ya por su experiencia o pues hayan dado ciertos pasos y te puedan ayudar y te puedan responder a ciertas preguntas. Yo creo que es muy necesario porque, ya te digo, el mundo del data está cambiando mucho. Los roles, los perfiles están cambiando mucho. Ahora si tenemos tiempo lo comentamos. Ahora profundizamos en las carreras de data, pero efectivamente le pasa a data como a algunos otros roles, ¿no? Que cambian tan rápido que tener un support fuera de tu jefe y tus compañeros, ¿no? Que te puedas apoyar, pues creemos los dos que es clave. Y entonces, digamos que el requisito es, oye, tienes que ser miembro de Nova, evidentemente, y luego tienes que estar ya dedicado, ¿no? Para los que se quieran dedicar, hay un curso liderado por ti mismo en concreto, ¿no? Para aprender del mundo del data. Y, oye, aquellos más junior que nos escuchen, que quieran dedicarse a estos temas, pues por allí pueden entrar, ¿no? Aprender los basics para que alguien los contrate. Y luego lo has anticipado un poco, ¿no? Entonces, el tipo de contenido que al final queremos crear en esta comunidad es un contenido como muy cercano a tu día a día de tu trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de cosas te imaginas? Bueno, me imagino contenido que responda a dudas y a necesidades que veas en tu día a día o que piensas que pueden ser relevantes para tu carrera, ¿no? Oye, por ejemplo, esto del prompt engineering, estoy viendo que cada vez aparece más, es algo que debería aprender. En caso de que quiera aprenderlo, hay herramientas, plataformas, en qué consiste, cursos, cuáles son las tendencias, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan, yo soy un data scientist especializado en esto, ¿debería seguir especializándome o abrir un poco el abanico? O no, soy una persona que está muy cercana al negocio, ¿cómo podría coger un poco más de skills técnicos, ¿no? Entonces yo creo que son preguntas desde muy técnicas o muy concretas de, yo qué sé, cómo se utiliza esta herramienta o si tiene sentido utilizarla, hasta, no sé, más a nivel de carrera, ¿no? Cómo enfocar mi carrera. Y lo chulo es que estás en el mismo, casi como un grupo de WhatsApp, ¿no? Con gente como tú o otra gente muy senior que tenemos en Nova, ¿no? De perfiles de data que al final, bueno, es el tipo de gente con la que quieres estar, ¿no? Para aprender de esto. 100%. Y luego hay una componente que no has mencionado, que es el tema de los eventos, ¿no? Que además vas a traer a gente top, ¿no? De la industria a hacer Ask Me Anything, cervezas, ¿no? Que también hay esa componente un poco social, lúdica, que en Nova siempre mola, ¿no? Total. Y hay personas muy top
que vamos a traer. Que están ahí en lista, así que estas no las revelamos por ahora, pero bueno, yo creo que va a molar un montón. Si quieres, vamos a aprovechar que te tenemos aquí, ¿no? Para hablar del mundo de las carreras de datos. Tenemos mucha gente que ve el podcast, pues eso, quizá un poquito más joven, que todavía está explorando, ¿no? Yo a qué me dedico. Yo siempre digo que, joder, ingenieros industriales como tú, como yo, ¿no? Pues el mundo del data ha creado una nueva categoría de empleo que no existía quizá hace 10 o 20 años, Total. pero que a día de hoy, joder, un ingeniero industrial que le guste un poco las matemáticas, los números, que quiera estar medio cerca del negocio, tampoco sabe cuánto, pero no quiera perder una componente un poquito técnica, el mundo del data es de las mejores salidas a día de hoy por muchas razones, ¿no? 100%. Cuéntanos un poco tú, oye, pues quizá para arrancar, ¿no? Y dar un poco de visión, qué tipos de roles hay en data y cuáles un poco los diferentes sabores y, ¿no? Si a mí me gusta la parte un poquito más técnica, un poquito más de negocio, ¿por dónde puedo orientar mi carrera? Sí. A ver, aquí lo primero que hay que entender es que data es un término muy amplio, ¿no? Es decir, el gestionar los datos involucra muchos roles y eso también es lo que lo hace para mí más interesante, que te puedes mover mucho, ¿no? Que no te tienes que encasillar en un tipo de rol concreto. A la vez también lo hace un poco a veces complejo de navegar, ¿no? Y es un poco por eso que la comunidad puede aportar mucho valor. A la vez, y por eso también creo que esta comunidad es muy importante, es que estamos viendo que hay ciertos roles en data que están evolucionando mucho y que están cambiando rápido debido al gran avance de la inteligencia artificial. Cuando antes era muy importante hacer ciertas tareas, ahora ya no lo es tanto, ¿no? Se está automatizando. Entonces, yo creo que esto va a seguir evolucionando y entonces, yendo a tu pregunta, en data al final tienes roles, dos categorías, ¿no? Es decir, una que es la que está más centrado en la parte, digamos, ingenieril, ¿no? Del dato, que es desde la extracción, el procesado, montar lo que se llaman las pipelines de datos, montar las bases de datos. Como las tuberías, ¿no? Las tuberías, exacto. Y después hay una segunda categoría que es las personas que explotan esos datos, que responden a dudas de negocio a través de los datos, que generan insights o conclusiones a partir de los datos, ¿no? El primero podríamos decir que es el Data Engineer y el segundo es el Data Analyst, ¿no? Después hay un tercer perfil que es el Data Scientist, ¿vale? Que está más cercano a la parte del negocio, pero el tipo de análisis que hace es más complejo. Es decir, desde analítica predictiva, desde desarrollo de un algoritmo para optimizar una métrica, ¿no? Entonces, tiene que saber un poco de la parte técnica, de procesar los datos, y después bastante de la parte analítica, ¿no? Y modelización. Y saber matemáticas, ¿no? Y estadística, ¿no? Un poco una cierta capa porque hay una componente matemática estadística ahí en predecir cosas, ¿no? Y en hacer modelos, ¿no? Exacto. Y lo he simplificado mucho, ¿eh? Al final, como decía antes, es muy variopinto a nivel de roles, pero bueno, es decir, lo podríamos simplificar en el Data Engineer y el Data Analyst, ¿no? Entonces, ahora están saliendo nuevos roles, por eso, como decía antes, es un momento muy interesante en la industria, especialmente está el de Analytics Engineer, ¿vale? Que es uno que está justo en mitad, quien puede hacer tareas o debe hacer tareas de Data Engineer y también de Data Analyst, y al final un poco es quien abraza o intenta abrazar los dos mundos. Y después ya hay el Data Scientist, cada vez está evolucionando más hacia un AI Engineer, ya no es tanto el desarrollar el modelo, como decías tú, ¿no? Ser este PhD en matemáticas que ostras, te saca la fórmula. Los random forest fenomenal y explora. Exacto, y tal. modelos súper complejos. Sino esto está ya, digamos, no digo comoditizado, pero bueno, ya es una librería, simplemente la utilizas, ya es un repositorio que coges y lo explotas. Ahora está más bien en saber conectarlo con otras piezas, conectarte a una herramienta, coger los datos de aquí, coger los datos de allá. Entonces, el AI Engineer en ese sentido se parece quizá más al Data Engineer, exacto, un poquito más que al Data Scientist más antiguo, porque la componente matemática casi siempre son librerías que sí que habrá los Data Scientists que hagan los modelos de OpenAI, eso sí que tienen que saber mucho de matemáticas, claro, pero son muy pocos los que hacen eso, ¿no? Claro, no, y joder, si a alguien realmente le motiva la parte de modelización, el sentarse y hacer, pues yo que sé, un modelo de optimización para la industria que sea, ¿no? Por ejemplo, para logística o para finanzas, modelos de riesgo, eso siempre habrá trabajo. Lo que pasa es que a nivel general, en el mercado, está habiendo una tendencia de cada vez
que la parte de engineering pese más, ¿sabes? Entonces, por eso te decía que quien antes era el científico de datos, ¿no? Que nos lo imaginamos ahí en una pizarra negra y haciendo sus fórmulas, ahora es más bien una persona que ha de saber programar, ha de saber montarte pues un sistema end-to-end que se conecta a diferentes herramientas, y por eso ahora cada vez el AI Engineer, Machine Learning Engineer y ahora Prompt Engineer cada vez es más necesario, ¿no? Yo estoy viendo que hay esa tendencia. Y digamos que estos perfiles, como decíamos, están más cerca del Data Engineer. ¿Qué tipo de backgrounds hace falta, ¿no? Para entrar en esta primera parte, digamos, de perfiles un poquito más técnicos, más cercanos a la programación? ¿Qué tipo de estudios tiene típicamente la gente que se dedica a esto y qué hay que saber para poder arrancar tu carrera en esto? Sí, a ver, yo creo que hay que tener un mínimo a nivel técnico, una base sólida de programación, independientemente si después te quieres ir más a la parte de AI o a la parte de data, hay que tener las nociones de programación. Entonces, una carrera que te haya dado esas bases, por ejemplo, ingeniería informática, ingeniería industrial, cualquier tipo de ingeniería, matemáticas, estadística, va a ayudar mucho. Eso no quiere decir que las personas que hayan estudiado una carrera, digamos, menos científica o no de ingeniería no puedan acceder, pero bueno, tendrán que adoptar y que aprender estas bases. Y después ya, una vez adquiridas estas bases, pues ya dependerá de ti de cuánto de técnico quieres que sea tu rol, ¿no? Es decir, hombre, si te quieres meter como Data Engineer en Meta o en Google moviendo terabytes de data y que eso sea súper óptimo, pues estarás muy metido en la parte técnica. Pero si quieres estar, por ejemplo, más cerca del negocio, traduciendo, pues al final, preguntas a KPIs, haciendo presentaciones y tal, pues necesitarás un mínimo digamos, de componente técnico, como decía, pero después también necesitas pues desenvolverte muy bien en el negocio, skills de comunicación y todo eso. Y cuanto más te interesa esta parte del negocio, será más fácil entrar para aquellos que no tengan backgrounds más menos técnicos, ¿no? Y el rol está justo en dar la data al negocio que responda a las preguntas, ¿no? Y que luego tenga algún tipo de accionabilidad, ¿no? Está más cerca justo a lo que, por ejemplo, nos ofrecéis vosotros, que es, oye, por un lado hay que hacer el data engineering un poco. Eso es verdad que se monta, y para una compañía pequeña como la nuestra, pues tampoco, ¿no? Una vez montado se ha montado. Y luego claro, la clave es cómo explotas esos datos, ¿no? Qué dashboards haces y qué preguntas haces para ¿no? Exacto. Y aquí yo creo que uno de los insights claves cuando estás empezando en esta carrera digamos, de data analyst o de cualquier tipo de rol en data, ¿vale? Es saber que ahora mismo el nivel de complejidad está aumentando, ¿no? Cada vez hay más fuentes de datos, cada vez hay más volúmenes de datos, hay más necesidades analíticas en las empresas, ¿no? Cuando antes, yo qué sé, hacías un Excel y pintabas 4 gráficos y ya está, ahora es mucho más, las exigencias son mucho más altas, ¿no? Entonces, para poder gestionar toda esa complejidad y para hacer todo el proceso de extracción de datos, procesado y explotación más eficiente, cada vez hay más software, ¿no? Cada vez hay más herramientas. Cuando antes hacías pues, tus Excel o hacías tus queries de SQL en un BI, ahora pues ya lo tienes que hacer todo más ordenado, hay más estructura. Entonces, esta componente, como decía antes, más técnica, más ingenieril, cada vez está más presente en el data analyst, en el data scientist. Por eso al final ahora cada vez se pone más el engineer, ¿no? Ahora ya no es Data Analyst, ahora es Analytics Engineer. Ahora ya no es Data Scientist, ahora es AI Engineer, ¿no? Al final la cosa va más de utilizar software y de programar que de modelizar los datos, exacto. Matemática. Y por entender entendidas un poco esos dos grandes mundos terceros, si metiéramos la parte de Data Science, ¿cómo son las carreras, ¿no? O sea, digamos que una persona entra junior de la universidad, ¿en qué tipo de rol entraría? Pues en las dos, si quieres, cógete el Data Analyst y el Data Engineer como ejemplos y que nos sirvan para ponerle AI o lo que sea. ¿Qué tipo de roles vas teniendo y cómo cambia tu vida, ¿no? Desde un rol más junior a un rol más senior. ¿Hay diferencia o realmente no tanta? Sí. ¿Cómo funcionan las carreras en esta industria? Yo creo que independientemente del rol, ¿vale? Ya seas Data Engineer o seas Data Scientist, ¿no? Habrá un momento en el que tendrás que decidir, o de forma gradual irás viendo si quieres orientarte más a la gestión y al liderazgo, ¿no? Para acabar siendo un Head of Data, liderando equipos y estando mucho más cerca del negocio y del management de la compañía, o
si por lo contrario quieres quedarte más en un rol individualista, ¿no? Lo de individual contributor, y cualquier tipo de rol te lo ofrece, ¿no? Puede ser un data engineer súper bueno en lo que haces, pero oye, no quieres adoptar esta componente de liderazgo, y después lo mismo, puede ser un data scientist súper bueno que haga sus modelos de scoring o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo creo que puedes hacerlo en cualquier tipo de rol, ¿vale? Ir hacia una parte más de management o una parte más especialista, ¿no? Exacto. Uh-huh. No obstante, es cierto que cuanto más cerca estés de la parte de ingeniería, ¿no? Del data engineering, del AI engineering, pues más, digamos, más natural será el que te sigas especializando en ciertas tecnologías, en ciertos procesos, y por lo tanto, pues puedas tener una carrera súper fructífera, pero más orientada a esta especialización. Y cuanto más cerca estés del negocio, cuando al final más polivalente sea tu rol, pues ahora mira, hago data analyst para responder preguntas de negocio, para montar dashboards, para, yo qué sé, para ayudar a producto, pues más irás evolucionando hacia esa función de Head of Data. Uh-huh. Y incluso al final, un Head of Data muchas veces, pues si estás muy involucrado en producto, pues a veces pasas a formar parte del equipo y a liderar producto. Que eso también es una de las cosas más interesantes en Data, que puedes empezar en Data y ser muy transversal, ¿vale? Después puedes adoptar un rol más funcional. Oye, pues mira, no, soy Product Data Analyst. Entonces, pues te vas acercando a producto. O estoy muy cerca de marketing y ventas y puedes acabar ayudando ahí. Entonces yo creo que tú diseñas tu carrera y eso es lo bueno y a la vez un poco a veces lo difícil, ¿no? Que hay tantas opciones que a veces la gente, yo cuando hablo con compañeros o con amigos me dicen, tío, es que es un poco, ¿no? Abrumador. ¿Hacia dónde la oriento? Justo yo totalmente creo que el tema del data analyst que se hace product manager yo lo veo mucho, ¿no? La carrera de producto es una carrera que es difícil entrar, ¿verdad? Hay pocas ofertas por ahí de empleo de, oye, busco product manager junior con 0 experiencia, eso no existe. Pero las personas de data que más cerca estáis, de hecho, del negocio, ¿no? Y te incluyo, pues muchas veces es muy fácil adoptar ese rol de producto que al final muchas veces está un poquito, ¿no? con un objetivo medio parecido, ¿no? Y es una muy buena forma de entrar en producto, que es una carrera compleja de entrar, ¿no? Empezar por algo un poquito más técnico como la data y, oye, poco a poco especializarte y crecer hacia el producto. Y las capacidades que hayas adquirido, todos los conocimientos, todas estas herramientas te servirán seguro, ya sea para hacer producto, para hacer finance, lo que sea. Exacto. Te lo llevarás contigo para toda tu carrera. Exacto. Y a nivel salarial, ¿no? Yo creo que es una de las ventajas que pueda tener esta industria, ¿no? Que como hay mucha demanda, pues es un sitio donde se cobra bastante bien. Pues para alguien que nos escuche que viva aquí en España, tú más o menos por lo que tú conozcas, ¿qué es lo que se está pagando, ¿no? Tanto en los sitios muy top como en un sitio un poquito más pequeño que quizá no se pueda permitir salarios tan altos, que se paga perfiles junior y cómo va creciendo esa banda salarial más o menos? Sí, a ver, es muy variable. Yo te diría que es relativamente fácil empezar alrededor de 30 cuando estás pues eso, en tus primeros trabajos en data. Ya sea data engineer o data scientist, es verdad que, o data analyst, es verdad que es cierto acelerar o crecer un poco más rápido en cuanto a salario si estás en la parte técnica, porque al final se suele pagar un poco mejor este tipo de trabajo también porque hay menos, ¿no? Entonces, y estás más cerca del software, ¿no? Que estás más cerca del software, que se paga muy bien, efectivamente. Entonces, si quieres rápido ponerte en 50 o 60, hombre, una carrera de Analytics Engineer, Data Engineer, AI Engineer, te llevará antes a ese rango. Lo que pasa es que cuando estás más cerca del negocio, ¿vale? Y adoptas un perfil o roles más de liderazgo, de management, oye, pues voy a ser el Head of Data, ¿vale? El que lidere la parte de datos. Aunque no sea tan rápido, pues yo creo que llegará a cobrar más, ¿no? Pero al final una persona que lidere el departamento de datos en una empresa tecnológica o no, en una empresa grande,
pues los salarios pueden ser muy atractivos. Digamos, como que quizá crece más rápido, ¿no? El engineer al principio, pero es verdad que, bueno, sí que hay roles especialistas de AI engineer en Big Tech que se pagan barbaridades, Sí. ¿no? Yo he visto algún salario por ahí, no sé si lo has visto tú, como de Netflix, de Claro. cientos de miles de euros, que efectivamente. Pero bueno, en compañías, digamos, un poco de andar por casa, es verdad que la parte de data analysis, si eres capaz de crecer hacia el management, pues te llevará, ¿no? Un head of data Claro. que te da una startup scale-up en España, pues estás por encima de 70, Claro. 80.000 euros bastante rápido. Claro. Sí, a ver, si te gusta mucho la parte técnica y lo ves claro y se te da bien, pues oye, una carrera como Data Engineer, como tú dices, en una empresa... Claro, si te vas a Big Tech y te vas fuera de España, se puede cobrar dineros buenísimos, ¿no? Ahora Mucho, mismo. exacto. Pero si quieres también un poco crecer en la parte de gestión de personas y todo, también hay una... Bueno, pues eso, hay una carrera muy prometedora ahí. Sí, que quizá al principio, como decíamos, ¿no? Pues el primer, segundo, tercer empleo quizá no es tanto como el engineer, pero luego lo puede hacer catch up. Exacto. Yo lo que diría, no obstante, que independientemente de, oye, lo cercano que estés del negocio, lo que te guste liderar equipos y demás, siempre tener la curiosidad y aprender sobre la parte técnica, sobre nuevas tecnologías, nuevas herramientas, eso siempre te dará una ventaja competitiva y se valora mucho. Por eso cuando hablamos de esta comunidad, ¿no? Oye, ¿cuáles son las nuevas tendencias? Esto de OpenAI, ¿cómo lo puedo utilizar en mi día a día? Aunque al inicio pueda parecer un poco pues un nice to have que no lo utilizas, oye, estar un poco en la vanguardia, ¿no? En la vanguardia es, yo creo que... Que pasa también como en los roles de ingeniería de software, que tú no puedes pensar un CTO que se le haya olvidado programar, ¿no? O sea, sí, hay compañías muy grandes llega un momento que sí, ¿no? Pero en general, si sigue programando aunque sea algo, ¿no? En sus ratos libres, pues creo que en Data pasa un poco lo mismo, ¿no? De estar un poquito cerca de las herramientas y del barro es clave, porque si no, ¿cómo le vas a pedir a tus equipos que hagan cosas nuevas, con herramientas nuevas, en metodologías Total, nuevas, ¿no? y especialmente en Data, ¿no? Que está evolucionando mucho y muy rápido. Ya te digo, hace 5 años un Data Scientist hacía cosas muy diferentes a las que hará un Data Scientist de aquí 2 o 3 años de media. Como digo, siempre hay excepciones, pero por eso Totalmente. estar un poco, tener esta visibilidad y estar al día de estas tendencias es importante. ¿Cuáles un poco son los trade-offs que tú ves en una carrera en Data, ¿no? Digamos que siempre en las carreras profesionales no las hay buenas o malas en sí mismas, pues tienen cosas mejores y cosas peores. Para aquel que se esté preguntando, oye, ¿hago o no una carrera en Data? En tu experiencia, ¿qué dirías? Oye, mira, bueno hay todo esto, oye, pues quizá no tan bueno o un poquito peor, o esos son los downsides. Bueno, te diría que claramente está la parte, digamos, motivacional, porque puedes estar continuamente aprendiendo cosas, puedes moverte de un rol a otro, lo que decíamos antes, ¿no? Puedes estar en la parte más de ingeniería, en la parte más de business, y vas un poco orientando tu carrera y tienes mucha flexibilidad ahí. También la parte, como decíamos antes, es decir, está bien retribuida en el mercado, entonces, bueno, eso sin duda. Y después, algo no tan bueno, te diría que justamente el que sea tan variopinto, ¿no? También lo hace un poco complejo. A veces, sobre todo si eres de las primeras personas de data en la compañía, cuando se están adoptando ciertas herramientas y se están adoptando también ciertos procesos y formas de trabajar, puede ser un poco abrumador, puede ser un poco difícil. Entonces... yo te diría que no es para todo el mundo, porque ya te digo, cada día salen cosas nuevas. Hay que saber trabajar con diferentes perfiles, con gente tech, con gente de negocio. Y eso a veces, pues ya te digo, hay gente que al final le viene grande, pero si te gusta al final aprender y trabajar con diferentes equipos y todo esto, yo creo que es un trade-off que se puede navegar bien. Se puede navegar bien, ¿no? O sea, que digamos que se paga bien encima. Yo creo que se cuida al empleado, ¿no? Comparado con otras profesiones tipo consultoría, ¿no? Que tú has tocado un poco de refilión, no de refilión, has tocado bien, ¿no? O sea, que yo creo que también hay una cierta flexibilidad y un salario por hora bueno, digamos, ¿no? Como conclusión. Es apasionante, se aprende un montón, muy flexible, con un montonazo de salidas. Pero y el downside es que es exigente en la complejidad, ¿no? Es exigente, que tienes que ser muy curioso y estar constantemente aprendiendo, porque si no te quedas atrás rápido. Tal cual. Fantástico. Oye, pues Sergi, ya la última de esta parte un poco inicial de la entrevista de la comunidad y de las carreras de data. Me gustaría que explicaras un poco cómo puede hacer una persona que tenga
cualquier background, pero una cierta facilidad con los números y con la parte analítica para aproximarse al mundo de las carreras de data, ¿no? Digamos que si yo soy ingeniero industrial, por ejemplo, como era yo de ICAI o tú de la UPC, escuchaba a Sergi y a Ramón hablar de data y me suena interesante porque me interesa en tecnología e inteligencia artificial, pero quiero estar cerca del negocio. ¿Qué hago para maximizar mis oportunidades de entrar en un buen sitio y arrancar una buena carrera? Tanto si quiero más la parte de analytics como si quiero más la parte de ingeniería. Yo te diría que el primer paso es formarte para tener esta base, ¿no? Que decíamos que es necesaria. Entonces, ya sea a través de algún curso por tu cuenta. Nova ofrece un curso, como tú decías, justamente para empezar en este sector. Y al final, pues saber el mínimo de programación. Oye, cojo datos y soy capaz de analizarlos, transformarlos y sacar conclusiones. Entonces, cuando tengas este conocimiento mínimo, pues yo te diría que ya empezar a explorar oportunidades en el mercado laboral. Al inicio, pues seguramente pues tengas que aprender de ciertas herramientas o ciertas tecnologías, pero una vez las aprendas, pues ya será cuestión también de ponerlas en práctica y de defender también un poco tu perfil en la entrevista, porque muchas veces, sobre todo cuando empiezas, ¿no? en tu primer puesto como data, dicen, oye, pero tú no lo has hecho nunca. Dices, no, ya, pero es que lo he aprendido, tengo un background técnico, y entonces pues poder demostrarlo, ya sea con proyectos que hayas hecho o de otras formas, pues que... Eso te iba a decir, ¿no? Que justo que el mundo de la data se presta mucho a los proyectos, ¿no? Yo creo que el perfil junior puede hacer muchos proyectos en casa en su tiempo libre muy chulos, Sí. tocar mucho tooling ya, ¿no? Y oye, y a partir de ahí es una cierta experiencia que mejor que simplemente saberse la teoría, pues siempre cuentan. Sí, y es muy curioso porque a mí a veces me frustra mucho porque una persona que es decir, que se ve que es buenísima en muchos aspectos, súper capaz y que nunca ha trabajado como data analyst o como data scientist como tal, pero que tiene un background técnico y que dices, vale, vale que su rol no era este, pero se ve claramente que lo ha aprendido y que lo sabe hacer, pues le va a costar encontrar trabajo, ¿no? Porque no tiene esa primera experiencia. Pero una vez tiene esa primera experiencia y tal vez ha estado un año en el trabajo, ya le van a empezar a llover ofertas. A llover ofertas. Y dices, tío, lo que ha cambiado esa persona de hace un año hasta ahora sí que habrá aprendido cosas, pero no es tan abismal la diferencia. Entonces, por eso siempre he visto que el primer puesto es muy difícil. Bueno, muy difícil, puede ser difícil, pero una vez entras, es que... Y a veces es un poco este sesgo que tenemos, ¿no? Que hasta que no lo pone en el currículum, no te lo crees. No te lo crees. Y hay que ir un poco más allá. Pasa un poquito lo mismo, o sea, creo que es un poquito menos acusado que en el mundo del producto, pero es la misma historia, ¿no? No te encuentras muchos roles de Data Analyst Junior o Data Engineer Junior en LinkedIn o en Nova, porque no los hay. Tienes que entrar de como puedas, ¿no? Hay veces que se puede entrar y están ok con perfiles junior, pero muchas veces no es así. Entonces tienes que ingeniártelas para que en tu currículum parezca que sí que efectivamente tienes esa experiencia, porque luego en cuanto eres Data Engineer o Data Analyst, las vacantes hay las que quieras, ¿no? Todas las que quieras, hay muchas más vacantes que candidatos. Exacto. Y que al final, tal cual, sí. Pues vamos, si te parece, a la segunda parte de la entrevista, a conocer un poco tu historia, ¿no? Ya la has resumido antes, pero bueno, tú acabaste un poco... Yo te iba a decir de rebote, no sé si de rebote, pero no era al principio seguro como tú te imaginabas tu carrera, seguro, ¿no? Cuando elegiste ingeniería industrial. Cuéntanos tú de dónde vienes, de Tarragona, ¿no? ¿Tienes familia que eran también ingenieros o a qué se dedican tus padres y cómo acabaste en la UPC haciendo industriales? No, la verdad es que cuando estaba en el cole me gustaban mucho las matemáticas, la física, entonces escogí la carrera que menos puertas me iba a cerrar, ¿no? Como muchos de nosotros que escogemos industriales, porque bueno, es muy generalista. Patada para adelante, ¿no? Exacto. Y como te decía antes, ya desde el inicio vi que las asignaturas que más me gustaban era informática, optimización, cálculo, álgebra. Y entonces vi que, joder, que me gustaba más esta parte que, por ejemplo, materiales o química. Entonces, pues me fui un poco encauzando hacia esa dirección hasta el punto de que después, acabo la carrera, me voy a trabajar como ingeniero, como decía. Probaste el mundo industrial, ¿no? Probé el mundo industrial y al cabo de un año me dije, no, si es que a mí lo que me gustaba
Pero entonces tú arrancaste ahí ¿no? Como habías contado antes, en algo que no era realmente de datos y tal, ¿no? Que era más cercano a la ingeniería industrial en una oil and gas, me parece. Sí. Y cómo haces ese cambio, ¿no? O sea, ¿cuál es ese momento donde tú conectas con tu propósito que no tiene nada que ver con la industria de verdad? Bueno, fue trabajar como ingeniero de campo, ¿no? Con casco y botas y decir, tío, si es que a mí lo que más me gustaba era estar en la uni cuando estábamos como te decía, pues programando, haciendo aplicaciones, software. Entonces también siempre me habían gustado mucho las matemáticas, como decía. Vi este máster de matemática aplicada sin saber las salidas laborales que tenía, sin saber hacia dónde me iba a llevar. Y de hecho mis amigos me decían, tío, ¿qué haces ahora dejando tu trabajo, irte a un máster en matemáticas? Me decían así con todo el cariño, no seas friki, ¿no? Pero bueno, ya te digo, seguí mi intuición. Tampoco, es que no lo pensé mucho, es decir, no lo pensé. No me proyecté en el futuro, vi que quería hacer eso. Y bueno, al final, gracias a eso, es cuando... Bueno, el tipo toda la razón. Ahora los másteres en matemáticas están muy de moda hasta el punto que, por ejemplo, en hayan lanzado ahora un grado de ingeniería matemática, que es matemáticas. Sí, bueno, ahora se le llama, pues ahora se han hecho los grados de Data Science, en esos momentos no existía, más, ¿sabes? Más específicos 2014, de data. 2015, ¿no? Más o menos. Claro, yo hice este máster en 2014. Que es pronto para el mundo de la data, o sea, ya Claro, había, pero estaba muy incipiente. Claro, piensa que... al menos aquí en España, seguramente en Estados Unidos y ya era mucho más conocido, porque aquí en España la gente no hablaba de Machine Learning, la gente no hablaba de inteligencia artificial, sí, pero muy poco. Sí, pero muy futurista, ¿no? Como nosotros hablamos de la IA AGI, ¿no? Que sí, habrá una AGI, pues la gente hablaba de la inteligencia artificial como algo que llegará, ¿no? Exacto. Entonces yo dejo mi trabajo, me pongo en este máster y ahí empiezo a escuchar en la Facultad de Matemáticas, en los pasillos, que sí, Machine Learning, aprendizaje automático, Big Data, y digo, ostras, entonces pues me empiezo a empapar de estos temas y veo que es algo bueno que es muy prometedor. Entonces, me acordaré perfectamente que un compañero del máster, quien es ahora un gran amigo y que de hecho es un Nova, Carlos Bort, no sé si lo conoces, perfectamente. Que un día tomando un café me dice, tío, esto es el futuro, o te has de meter en esto, ¿no? Y mira, pues de ahí empecé a dar pasos y hasta el día de hoy. Y ahí luego entraste en Kernel, ¿no? Exacto. Que Kernel era una consultora que hacía proyectos de data para grandes compañías, ¿no? Exacto, era una boutique especializada en analítica de datos y ciencia de datos. Uh-huh. Y fue líder aquí en España. Fue líder aquí en España hasta que BCG la compró, ¿no? Para construir su pata de data, ¿no? Que en su día era BCG Gamma, que ahora lo han juntado con X, ¿no? Exacto. Pero a ti tú pasaste a BCG como acqui-hire, ¿no? O sea, fuiste... sí, yo todos los compañeros 100, ¿no? de Yo creo que erais como 100 o algo así cuando... Sí, creo que sí. Iba a decir, os compramos, no tuve nada que ver, pero yo creo que yo estaba en BCG justo cuando se estaba haciendo la transacción. Coincidimos poquito. Coincidimos justo cuando arrancaba esto en BCG, yo me fui. Sí, y curiosamente al final el tipo de proyecto no cambió tanto, el tipo de trabajo, lo que pasa es que evidentemente la magnitud, ¿no? Y sí, es decir... Y la exigencia aumentó, ¿no? Yo recuerdo que hubo una serie de gente como tú que os quedasteis y lo hicisteis fenomenal, pero sí que es verdad que hubo gente que quizá, pues hombre, BCG es un sitio más exigente, ¿no? Que quizá no todos pudieron que se exigen un poquito más de horas de trabajo y tal, ¿no? Y hubo gente en Kernel que salió pronto, ¿no? Hubo como ambos dos perfiles. Sí, ya te digo, y al final en su esencia el trabajo era el mismo, ¿no? Cuando eres consultor de datos o data scientist es, oye, el cliente tiene un problema y vas a utilizar los datos o tiene una necesidad, yo qué sé, subir la facturación, subir los márgenes y tal, vas a utilizar los datos para dar respuesta o para dar recomendaciones que ayuden o que le peguen a ese objetivo de negocio. Y en ese rol de consultor de data en un sitio tipo BCG, McKinsey, etcétera, el perfil es muy completo, ¿no? Porque haces esta analítica, pero luego hacías slides igual que las que hacía yo, ¿no? Sí, exacto. Sí, antes cuando hablábamos, ¿no? de los diferentes roles, que lo hemos simplificado diciendo está el de ingeniería y el de negocio, el más cercano a ingeniería y el más cercano a negocio, el consultor, ¿no? Que antes decías de BCG, McKinsey,
estará más cercano al negocio, hasta el punto, como tú dices, pues también ha de saber presentar los highlights o lo que nos da los datos de forma, al final, pues de forma muy eficaz y todo eso. Y te ha de gustar toda esta parte de presentación y de comunicación. Pero también a la vez te exigen que seas capaz de coger un gran volumen de datos, procesarlos, encontrar los patrones, encontrar al final los mensajes o las señales que nos dan los datos, etc. Claro. Que es verdad que yo creo que la consultoría de estrategia cada vez va más hacia la tecnología y las operaciones, ¿no? Porque estas compañías siguen creciendo muchísimo y ya no hay más planes estratégicos que hacer, ¿no? Y yo recuerdo que yo mismo, siendo consultor generalista, programaba ahí en una cosa que se llama Hive, que es como una especie de SQL para bases de datos de estas no relacionales, ¿no? Con volúmenes de datos en telco que eran unas tablas que no las podías procesar en tu ordenador porque no corrían, ¿no? De lo grandes que era. Bueno, esto es un buen ejemplo. Es que yo creo que el consultor de negocio, ¿no? O sea, que los límites se van quedando cada vez más difuminados, porque cualquiera, ¿no? Va a tener que entender y utilizar tecnología y utilizar datos, ¿no? y cualquier consultor tiene que entender de negocio, ¿no? Porque si no, no sirve para mucho, ¿no? 100%. Entonces, tú transicionas a BCG, estás ahí 5 años, si no me equivoco, ¿no? No, en total creo que eran... O en 5 años entre Kernel y BCG. No sé si 2 y 3 o 3 y 2. Y a BCG llegaste al rol de consultor, o llegaste a ser lead, ¿cómo se llama? Sí, no, al final era Data Science Consultant. Es decir, un consultor especializado en Data Science. Pero que todavía no llevabas equipos, ¿no? Cuando te fuiste de allá. No. Y ahí ya es cuando decides dar el salto un poco al mundo startup, ¿no? Exacto. Ahí hago diferentes... trabajo para alguna startup, siempre en temas de AI y data, que es lo que al final pues lo que más me gustaba. Pero digo, ostras, voy a ver cómo es trabajar en una empresa, 1, tecnológica y 2, que está empezando, ¿no? Y me encantó. Me encantó hasta el punto de digo, bueno, quiero emprender. Quiero hacer la mía ahora, ¿no? Exacto. Y eso es donde estás ahora. Yendo ya, si te parece, a la tercera parte de la entrevista, ¿no? Ahora que hemos recorrido un poco tu camino, quería preguntarte, cuando tú estás arrancando una compañía como tú ahora, ¿no? Es fácil dedicarle pues mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo haces tú para balancear eso, ¿no? Porque claro, o sea, tú puedes currar a destajo durante un cierto volumen de tiempo, pero a medio o largo plazo nunca funciona, ¿no? Porque ya no estás en tu peak de performance. ¿Cómo maneja un emprendedor que está un poco early stage como tú, ¿no? Que está arrancando la compañía, esa presión entre, oye, puedo hacer siempre más cosas y sigo empujando mi negocio versus me cuido y tengo un cierto balance de vida personal? Sí. Yo creo que esto es una de las cosas que he aprendido y creo que viene un poco con la madurez, ¿no? De que antes yo al menos pensaba de que cuando emprendes hay que estar siempre ahí, es como un sprint y después te das cuenta de que sí hay que darle caña, pero es una maratón. Es decir, que hay que saberlo, ha de ser sostenible, hay que saberlo llevar en el tiempo. Entonces, hay que estar a gusto, hay que estar bien, hay que estar en forma, física y mentalmente, yo creo, porque es que si no, al final, dentro de 2 años, pues estarás quemado, estarás muy cansado, ¿no? Entonces, es importante pues compaginarlo con lo que a ti te gusta, compaginarlo con aquellas cosas que también te den pues descanso, que te permitan desconectar. ¿En tu caso cuáles son? ¿O qué deporte haces? Sí, hago bastantes deportes. Pues mira, uno de mis vías de escape siempre es hacer deporte. Hago, ya te digo, desde carreras de asfalto y montaña, natación bastante. Mucho cardio, ¿no? Sí, hace poco también me metí en la escalada. Entonces, bueno, y después también, pues al final, pues la parte social, ¿no? Estar con amigos, ir a cenar, y eso al final también me da al final me permite recargar energía, que es lo que, como digo, al final esto es que es una maratón, hay que estar durante mucho tiempo, ¿no? Al pie del cañón. Es verdad que siempre habrá épocas con un pico de trabajo y ahí hay que tal vez que hacer algún sacrificio, pero de media hay que saberlo compaginar con tu vida. Uh-huh. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son esas cosas últimas que a ti más te importan? La primera diría que es integridad, compañerismo. La segunda es resiliencia. Saber que vas a fallar, saber que te vas a equivocar, saber que habrán cosas que saldrán mal. Y como decía antes, esto es una carrera de largo plazo. Hay que saber estar ahí día tras día, en las buenas y en las malas, y siempre con optimismo. Y el tercero diría que es esta
empatía, curiosidad. Al final, ¿no? Cuando estamos creando nuevos negocios, nuevos productos, estamos intentando solucionar problemas a la gente, ¿no? Estamos intentando hacerle la vida más fácil a alguien, ¿no? Entonces, ese saber entender, saber escuchar, saber cuáles son las necesidades, ya te digo, es una mezcla de empatía, curiosidad, esa visión que hay que tener. Yo creo que justo definen algunas de las cosas clave en un emprendedor, ¿no? Porque casi siempre esto es una maratón, ¿no? Y entonces esa resiliencia es clave. Yo siempre digo que la única razón por la que seguimos aquí es porque Andrea y yo nos hemos empeñado, ¿no? Porque cualquiera lo habría dejado ya, ¿no? Y creo que en mi caso es el de todos, ¿no? Lo fácil en cualquier caso es dejarlo, y las compañías que tienen éxito al final, yo tengo el convencimiento que evidentemente tienen que ser buenas ideas en buenos mercados, buen timing, pero hay una componente de resiliencia de los emprendedores de nunca darse siempre por vencido. Está ahí. Es decir, la resiliencia siempre debe estar ahí. Si no es lo más importante, es de lo más importante. Sí, y yo creo que esa curiosidad, ¿no? Optimismo es clave porque, por un lado, si eres hay que tener un poquito de inocencia para, ¿no? Porque si sabes lo duro que va a ser, no lo haces, y la curiosidad de siempre buscar, ¿no? Dónde está la verdad hasta que la encuentras, porque lo normal es no encontrarla al principio, ¿no? Y hay que pivotar y hay que buscarla, ¿no? O sea, que yo creo que tus valores te hacen como muy buen emprendedor, ¿no? En ese sentido, o sea, que están muy alineados con lo que luego te gusta hacer y estás haciendo, ¿no? Sí. Nos has contado ese momento clave, ¿no? de tu vida donde cambias, ¿no? Oye, la ingeniería industrial, el campo, la gorra, el casco no es para mí. ¿Ha habido algún momento o alguna persona más bien clave en tu trayectoria? ¿Alguna conexión o algún mentor que haya tenido un impacto importante en tu carrera? Sí. A ver, como decía antes, ¿no? Yo siempre me acordaré de esa conversación que tuve en la cafetería de la Facultad de Matemáticas con Carlos Bort, y quien me dijo, has de hacer tu carrera en datos porque este es el futuro. Él llevaba ya, no sé si ya unos años en esto. Entonces él fue mi sensei, mi mentor en los primeros años, y vamos, gracias a él estuve pues al inicio pues dándole caña y tal, hasta que al final pues mira... Y Carlos, que es miembro de Nova, él luego se ha metido mucho también en el mundo del blockchain, ¿no? No solo de la data, sino también... Sigue conservando esta parte de data, inteligencia artificial. Es verdad que ahora la está combinando con la parte de blockchain, pero yo creo que siempre estará con los datos, sí, sí. ¿Y ahí ha habido algún error que hayas cometido en tu carrera que creas que es interesante, del cual se puede aprender, o algún cambio de carrera o alguna decisión que habrías tomado de forma diferente? Sí. Te diría que es tal vez el no haber saltado antes al mundo de las startups o haber emprendido antes. Es verdad que aprendí mucho en estos 5 años de consultoría, pero ahora en retrospectiva veo que 2 años hubieran sido suficientes y el valor añadido de 3 años más no compensaba el coste de oportunidad ¿no? de emprender, de aprender. Al final, como ya sabes, cuando emprendes, pues hay muchas cagadas, muchos aprendizajes que tienes que hacer. Entonces yo creo que cuanto antes empieces mejor, ¿no? Entonces yo pues ahora hubiese empezado 3 años antes. Es verdad que estás ahí un poquito en la jaula de oro, ¿no? O te pagan bien, un curro muy divertido. No es fácil dar el salto, ¿no? Hay que ser valiente para hacer lo que tú hiciste después de 5 años. Exacto, como tú dices, es decir, el día a día, retos intelectuales, proyectos interesantes. Compañeros muy buenos, buen salario. O sea, tiene todo, casi todo son cosas buenas en un sitio como BCG, ¿no? Total. Pero es verdad que, claro, si te estás mucho tiempo, cuesta tomar la decisión. Hay que ser muy valiente cuanto más tiempo pasa. Cuanto más joven eres, como tienes menos dinero y eres más ingenuo, pues más fácil es saltar. Sí, está claro. Yo creo que el paso de consultoría es muy bueno. Ya te digo, en mi caso creo que tal vez lo extendí demasiado, porque al final el coste de oportunidad también es alto, ¿no? Joder, imagínate 3 años antes montando tus negocios o estando en startups. Pero bueno, mira. Luego creo que los caminos son los que son, ¿no? Exacto. Siempre luego no sirve de mucho arrepentirse de las cosas. Total. Y a la última, antes de entrar en las preguntas finales así más rápidas, es ¿qué recomendaciones de carrera le das tú habitualmente a personas más jóvenes que tú que te vienen a pedir consejo? ¿Hay alguna que creas que es importante que puedas compartir? Sí, a ver, seguramente un poco sesgado porque mucha gente que me pregunta o quiere entrar en el mundo de startup o en tech, ¿vale? Entonces, para este subset de la población, yo lo que digo es,
siempre intentar estar, digamos, informado, ¿vale? Y aprender de estas tecnologías, porque nunca sabes cuánto de importante serán en tu carrera, ¿no? Y las ventajas que te dará. Aunque quieras ser, yo qué sé, product manager, aunque quieras estar en marketing, en growth, en sales, en lo que sea, al final yo creo que tener esta noción técnica, saber programar un mínimo, te puede ayudar. Después ser valiente, porque al final, pues ya te digo, al final muchas veces que las decisiones, cuando estás en el momento, tienes una intuición, pero no las ves claras y, ostras, voy a esta startup que está empezando, no hay un plan de carrera definido, pero si tú lo sientes y si ves que puedes aprender, sigue tu intuición y sé valiente, como digo. Y tercero, al final, pues saber adaptarte a los cambios, ¿no? Muchas veces, sobre todo si estás en el mundillo tech, pues a veces te pedirán que tu rol sea más técnico, que estés liderando la parte técnica, a veces pues que estés en negocio, ¿no? Y al final yo creo que también esta adaptabilidad es muy importante. La adaptabilidad es quizás de las skills más importantes, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Total. Y yo en el tema de estas startups lo suscribo total. Yo siempre le suelo poner el complemento de hay que elegir bien la startup, ¿no? Que es difícil, porque la startup, por definición, no hay track record. Entonces, para elegir bien la startup, en mi experiencia, casi siempre se elige bien el fundador de esa startup. O sea, fíjate en la trayectoria de la persona que la lidera y de, oye, a mí eso es un tipo de trayectoria que a mí me gusta, creo que voy a aprender de esta persona, porque yo veo mucha diferencia entre una startup bien liderada por un buen fundador y startups las hay de todos los colores, mucho peor lideradas, ¿no? Y realmente el potencial de crecimiento en una startup dependerá mucho del futuro de la propia startup, ¿no? O sea, si la startup, no, imagínate el primer empleado en Facebook o el segundo, pues claro, es que esa gente le ha ido de escándalo porque acertaron con la compañía, ¿no? Entonces hay que intentar acertar con la compañía y para eso es casi todo como lo que hace un Venture Capital, acertar con el fundador. Exacto, y es muy difícil, al final, porque hay muchos factores, el mercado, la suerte, la suerte, pero sí, si tienes que escoger una es el equipo fundador. El equipo fundador, porque incluso si te va mal y la startup va mal, al menos habrás aprendido mucho de esa persona, ¿no? Y hay más oportunidades de que vaya bien. Y la cultura, los valores que tienen estas personas o este equipo. Sí. Totalmente. Pues vamos, si te parece, a la última parte de la entrevista con preguntas un poco más cortas. Aquí te pido que no las justifiques mucho, sino que la respuesta sea un poquito más breve. Venga. Y la primera es, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocios, tecnología, psicología más recomiendas o más regalas? Shoe Dog, la historia del fundador de Nike. Librazo. ¿Qué compra de 100 euros o menos ha tenido un impacto más positivo en tu vida recientemente? La suscripción a OpenAI. Estaba seguro que iba a decir. El premium de ChatGPT está... Lo utilizo cada día y le saco... Y cada vez más, ¿no? Sí, yo también mucho valor. Yo cada vez le saco, lo uso cada vez más. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser en dinero, pero también en tiempo o en energía. Sí. Ir a ciertos eventos que me han hecho conocer, conectar con personas que después han marcado o que han sido muy importantes en mi carrera, ¿no? Al final yo creo que al final no diré todo, pero es muy importante la parte de conectar con gente, ¿no? Las conexiones, ¿no? Y puedes estudiar el mejor máster, puedes estudiar el mejor curso, pero esto va también de hacer buenas conexiones, ¿no? Entonces todo es pues eventos de startups o yo qué sé, irme a tomar un café con una persona que después me ha conectado con esta otra persona. Todo esto, esta inversión de dinero, pero sobre todo de tiempo, y que a veces piensas, ahora me iré hasta... A veces he llegado a ir hasta... Ahora me conecto a Gravity, ¿no? Que me da pereza y estoy cansado. Exacto. A veces he ido a un evento o he ido a Madrid a conocer a una persona que después ha resultado ser súper importante, pero en ese momento... Tú en eso inviertes mucho y lo haces muy bien porque luego tienes como gente para, ¿no? Que te puede ayudar en muchos ámbitos de tu carrera. ¿Puedes compartir algún hábito inusual o alguna cosa absurda que te guste hacer? No sé si es muy absurdo, pero bueno... soy un poco friki de todo lo que es, no sé cómo es en español, morning routines. Entonces, pues ahora mismo, pues no sé, me ha dado cada día por hacer duchas de agua fría, que es como que me permite empezar el día con mucha energía.
y bueno, hacer 10-15 minutos de meditación, que repito, ahora ya no es muy inusual, ¿no? Pero de hecho está como de moda, pero yo ya llevo tiempo haciéndolo. Ducha completa, todo el rato con agua fría, ¿eh? 100%. No el último minuto, todo. No. Bueno, es verdad, empiezo con agua templada, pero rápido ya paso a la fría. Qué bueno. Marco Gari ha estado hoy aquí con nosotros también y también ha dicho la ¿Ah, sí? ducha de agua fría. Sí. Es que te ponen un mindset muy bueno, ¿eh? La voy a probar. Sí. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? Más allá de las duchas de agua fría. Vale. Tengo 2. Una es más a nivel de actitud, ¿vale? Y es, como decíamos antes, el saber que esto es una carrera a largo plazo y que hay que estar ahí siempre, cada día. Y no dejarte llevar por los fallos, los fracasos del día a día, ser siempre constante. Y después, en cuanto a hábito, el dormir bien. Es decir, antes pensaba, ¿no? Sobre todo cuando eres joven, que bueno, puedes dormir poco y al día siguiente te tomas un par de cafés y así aprovechas para, yo qué sé, alargar el día, trabajar un poco más y eso te dará esa ventaja competitiva. Pero después también, como decía antes, esto viene un poco con la madurez, ¿no? Cuando aprendes a descansar bien, a despertarte con un no sé, estando descansado y tal, marca la diferencia de tu día. Y a mí eso me ha ayudado mucho. ¿Qué malas recomendaciones escuchas habitualmente dentro del sector, puede ser el mundo de los datos o del mundo del emprendimiento? Bueno, un poco... al final, lo contrario de lo que decía de que esto es una carrera a largo plazo y hay que saber sostenerlo en el tiempo, yo creo que a veces todos nos dejamos llevar por, el emprendimiento ha de ser trabajar 24/7, los 7 días de la semana. Y, como decía antes, hay periodos en los que tienes que hacerlo, pero también no dejarte llevar tampoco por al final hay que tener una vida saludable y estar en forma siempre. Entonces, pues a veces los hábitos de, ¿no? Trabaja 80 horas a la semana, yo creo que... Sí, sobre todo hay que ser feliz, ¿no? Y llega un momento donde si te quemas demasiado rápido, ¿no? No está ahí Exacto. Y después cuando éxito, ¿no? vengan épocas donde tengas que trabajar muchísimo, pues lo harás con ganas y lo harás con energía. Pero no adoptar como tu manera de vivir como solo eso. Por default, ¿no? Uh-huh. Exacto. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, como una persona que impulsó, creó, fue parte de la creación de algo, un nuevo negocio, un nuevo producto, y que eso pues al final aportó valor para la sociedad, ¿vale? Y después que pues al final las personas que hayan trabajado conmigo pues que sientan que han sido mejores o que han hecho un buen trabajo también gracias a mí y haber trabajado conmigo. Uh-huh. Y a la última, ¿a qué persona que conozcas y que admires nos recomendarías invitar al podcast? Bueno, ya he hablado de una persona hace un momento, de Carlos, pero también yo creo que una muy buena persona con quien hablar sería un buen amigo mío, Josep Marc Mingot se llama, ahora es fundador de una startup súper interesante en temas de LLMs, inteligencia artificial, está en Nueva York. El tío es un crack en todos los aspectos, en la parte de tecnología, en la parte de negocios, de emprendimiento, en la parte humana, liderar, gestionar equipos. Vamos, sí. Pues cuando lo pillemos, yo creo que aquí en Barcelona le intentamos invitar. Sí, yo creo que es... Genial, Sergi. Pues buena conversación con él. Muchísimas gracias por venirte al podcast, por contar tu historia y con muchas ganas de ver cómo va la comunidad de data que tiene un pintón. Será muy guay. Gracias y hasta la semana que viene.